¿Cómo estás, Jesús Acuña? Bienvenido, buenos días. ¿Qué dices? Muy bien, estimado Luis, con mucho gusto de estar aquí de vuelta a Proyecto Puente. Yo pensé que te ibas a traer al Volmar hoy para un round o algo así, ¿no? ¿O no? Se cumplió un año Es recién, cierto, se cumplió un año se del... cumplió un año del último debate. Todavía ayer fui por un café afuera del Listezón, por Dios, y había manifestantes. Hay unos manifestantes Ah, afuera por el tema de los jubilados del yo pensé que... ayuntamiento. No me Y dije un que te señor, preguntaban del alto por y un ¿sí? señor me preguntó. ¿Qué te dijo del Bueno, Volmar? no puedo decir con las palabras que él dijo, pero expresó que le gustaba mucho. Ok. Bueno, yo pensé que te estaba preguntando que si ya te había pagado la apuesta del Volmar o no. No, pues ya la ¿Dónde? pagó, Uy, la bueno, anda muy pagó. escondido, ¿no? Pues cómo no, le dieron dedazo allá a nivel nacional a los peristas, ¿no? ¿Cómo va ese Eh, proceso, no No, tengo ni idea. Es yo lo que menos le importa a la gente y pues aquí andamos con tantas no cosas así estoy que al no, tanto, no pero era tengo un ni buen idea. elemento, Era el Sí, último mohicano, como le sí, decía yo aquí. sí, pero pues es que los partidos. Subiste algo nuevo, inédito, dice en la página datos.istezon.gov.mx. Descubre los datos financieros del Istezón. ¿Quiénes pagan? ¿Quiénes no? ¿En dónde viene el dinero? Ahí está mostrado en Pantalla. pantalla. ¿En qué se gasta? ¿Para qué alcanza? Las respuestas las conocerás aquí. ¿Quién le debe dinero al Listezón? El monto total de adeudos al Listezón es por 1 millón, ¿es 1 millón, dice ahí, o 1.000 millones? Mil. A 1.000 millones, 719 millones, 138.593 pesos. Además, el monto total de adeudos al Fobistezón es por 754 millones, 484.382 pesos. Cerca de los 2.500 millones, pues. ¿Qué significa esto, Jesús? Que está súper tronada la dependencia, totalmente tronada. Que se generó esta costumbre sumamente irresponsable de jinetear el dinero de los trabajadores. Yo con mucha frecuencia visito los hospitales y las clínicas y me dice gente, voy directamente a hablar con la gente y me dicen, oye, pues es que a mí me descuentan, director. Me descuentan de mi salario para poder tener atención médica. Inequívocamente me descuentan. ¿Por qué? Porque a veces tengo que batallar. Es cierto, ya no está como cuando entramos en septiembre, una locura como dejaron las cosas. De haber tenido un abasto del 10%, ahorita andamos alrededor del 75% y todavía falta mucho. Pero a mí me descuentan, dice el trabajador. Sí, efectivamente, pero ese dinero no lo mandan al Listezón. Y si hay algo sagrado para el trabajador, es su sueldo. Es una irresponsabilidad brutal eso que se hizo, ¿no? Entonces, justamente por instrucciones del gobernador muy precisas, de que teníamos que ser muy eficientes y con una cero tolerancia a la corrupción en Istezón, es que tomamos nosotros esa instrucción para generar esta página que, como dijiste, Luis, no existe en México en ningún sistema de seguridad social para los trabajadores a nivel estatal, no existe. No existe así a nivel del gobierno del Estado. En 60 años de Istezón nunca se hicieron públicas las finanzas de esta manera. ¿Por qué las hacemos? Pues porque no hay gato encerrado, pero también porque es muy importante que la gente tenga como principal instrumento los datos y la verdad, que sepan qué ha pasado con su dinero. ¿Qué encontraremos aquí? Ya nos meteremos un clavado, le diremos a Priscila, nos meteremos un clavado. A ver, ¿qué encontraremos aquí para la gente? Datos.istezon.gov.mx. Bueno, una de las cosas importantes, por ejemplo, aquí estoy accesando desde mi celular, podemos saber quiénes son los principales deudores, ¿no? Dentro de municipios, dentro de organismos. Ahí están los casos de Peñasco, de Nogales, de Navojoa, de Hermosillo, Que le deben al Listezón. que le deben ¿Cuánto al le deben? Por Listezón ejemplo, Peñasco, millonadas. ¿cuánto te Bueno, debe? pues aquí nos pudiéramos ir metiendo ahí arriba en la página. Peñasco anda, ¿Quién le debe al Listezón? vámonos Categoría, ahí ay, arriba, verás. ayuntamientos. Ayuntamientos. Me voy. Listado, órale, te vas por todo. Agua Prieta, Hermosillo, por ser el más grande. Le debe al Listezón 136.786.756. Vamos bajando la pantalla y van un poquito. Más, Yo aquí vamos la estoy bajando. leyendo, Ahí, en ahí. categoría. Hermosillo, ya lo dije, ¿Ah? 136.786.756. Me voy del más grande a... ¿Quién será más grande? Navajo, Agua Prieta. Mande.
No, pero no está KGM No aquí. está ahí. Es, solamente esos adeudan, ¿eh? Los que están 26.549.000. Por ejemplo, Agua Prieta, Navojoa, 108 millones. Uy, ¿es mucho Navojoa? Es mucho. dinero. Imuris, 180 millones. ¿Por qué hacen en Imuris? 180,000 pesos. Perdón, 180,000 pesos. Sí. Ok, me equivoqué. Peñasco, maestro, 157.502.759. Vamos a reportar. Ojo, ahí está en Istezón. ¿Y qué han hecho todo esto? ¿Por qué no han pagado? ¿Desde cuándo está el rezago? Por ejemplo, Hermosillo, Peñasco. ¿Desde cuándo no pagan? La deuda esta de Hermosillo, existía un histórico como de 20, 25 millones antes de que iniciara esta administración. Y desde que inició esta se generó este adeudo. ¿Pero cómo? Sí. ¿En esta actual? Sí. En esta actual te generó, a ver, voy a volver a ver, voy con Hermosillo. Yo pensé Pero, que me ibas a decir desde el histórico. Calolo Los Tunó, No, o el no, Temo Valderrama. No, se generó ahora. Sin embargo, hace unos días 136 millones. O sea, ¿cuánto, me puedes repetir, a cuánto inició la deuda? ¿Cuánto estaba con la actual? había un histórico como de 20, 25 millones. Histórico de toda la vida. De toda la vida. Y de septiembre del 21 para acá se generaron 140 millones de adeudo. 140, aunque Y ya se han ido reduciendo. y tiene ahorita Aquí 136 públicamente yo quiero anunciar que justamente derivado de esta problemática, que es muy severa, Ajá. se pusieron las pilas en el Ayuntamiento de Hermosillo y firmamos un convenio De pago. de pago, Muy bien. con el cual se van a regularizar de aquí a Estoy viendo la diciembre. página, Ujú. De aquí a diciembre. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los demás ayuntamientos? Pues lo mismo, Luis. Porque ¿qué sucede? Si tú tienes seguro de gastos médicos, Sí. ¿sí? Y si lo dejas de pagar, ¿qué pasa? No, pues obvio, como todo, ¿no? Pero Totalmente. aquí la lógica, Así es. la lógica de las uñas largas histórica había sido, no le paguen al Istezón, jineteen el dinero de los trabajadores, no pasa nada, no hay ningún problema, y ahí están las consecuencias. De 60 años de existencia, fíjate este dato, de 60 años de existencia del Istezón, en los últimos 10 se duplicó la cantidad de derechohabientes. Se duplicó, nada más en los últimos 10 de 60 años. Y eso generó un boquete financiero brutal. Si nos vamos hasta el final de la página, van a poder ver la dinámica. Oye, y nadie cobra el Istezón. O sea, son 1.700 millones de pesos y dejaron crecer la deuda y nadie cobró cuotas y nada. O bien, cuando pagaba lo que sucedió con los panistas, en el fondo de pensiones de 400, 500 dijeron, no, vente para acá, para la licuadora. Pues es decir, Sí. nos vemos, de ahí agarra para los estadios. Sí. Y es decir, órale, Sí. no hay problema. No, ¿cómo vas a...? Fíjate, era la lógica de ser los panistas, digo, Leo, porque lo estudié. Sí. ¿Cómo vas a tener 800 millones de pesos ahí del Istezón? No, a ver, dámelo para acá. Lo tengo que invertir en la carretera. O sea, digo... Porque en ese momento, cuando se dio esa maniobra, no se había dado el brinco exponencial. Entonces ellos decían, a ver, pues ahorita no hay problema. El dinero que aportan los trabajadores activos alcanza para pagar todas las pensiones. No hay lío, hombre. Necesitas jinetear para esto, aquello, Las Vegas. No había problema. Ahorita, el dinero de los activos, el dinero que pagamos todos los que trabajamos en el gobierno, ya no alcanza para pagar las pensiones de los que se retiraron, de los veteranos. Entonces, eso aparece al final de la página también, donde la gente puede ver la métrica de cuánto entra y cuánto se gasta. Y también está, por ejemplo, la Comisión Estatal del Agua. Te deben organismos estatales, le deben 972.514 pesos. Subamos un poquito, Iván, por favor. Organismos estatales, dependencias. Un poquito más. Ahí, elegir mes, pongamos abril, por ejemplo. Fíjate esto, Luis. Abril de este año. Los 297 millones, Luis, es lo que efectivamente le enviaron al Istezón por cuotas y aportaciones. Los 313 millones es todo lo que le debían de haber enviado. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos un faltante que nos está captando y nos está mandando al Istezón. Y finalmente Hacienda envía 311 millones, únicamente por concepto de cuotas y aportaciones. Eso está conformado por las cuotas y aportaciones para el mes de abril, pero también por abonos al atraso. Pero vean lo que gastamos ese mes en pensiones. O sea, de 313 que le entraron,
563 salieron. ¿Y de dónde salen Ajá, el otro. esos 250 millones de todas las demás áreas del ISSSTESON? O sea, para pagar eso yo tengo que quitarle un boquete al área médica, tenemos que quitarle un boquete al área de FOBISTESON para los créditos y demás. Y bueno, ¿Y qué va a pasar? O sea, no puedes suspender servicio. sí, son los únicos dientes que tiene el ISSSTESON. Por eso te preguntaba lo de No, tu... pues es que es como tiene que ser así. O Hacienda, si no le pagas a Hacienda, si no le pagas al IMSS, si no Así le es. pagas como todo. No, pues. pero si no le pagas pagas es que si tiene no le que ser. pagas al IMSS, el IMSS tiene acciones legales muy claras en tu contra. totalmente. Embargo. Y muy fuertes. Y muy fuertes. El Infonavit, todos. El ISSSTESON, porque era la caja chica, Claro. no las tiene. Algo yo le puedo decir de frente a los trabajadores y a la sociedad, que finalmente es la que con sus impuestos apoquina para todo esto. No es el ISSSTESON la caja chica del gobierno de Alfonso Durazo. 1, 2, no hay negocios, no hay negocitos. Ni ocultos. farmacias. ¿A poco no estás haciendo una red de farmacias? Ya no. Le estás perdiendo, maestro. No, pero No le te sé estamos, leer. le estamos No, ganando. estoy Le estamos ganando en otras cosas. Porque, a ver, históricamente es muy importante. Voy a hacer un corte y Sí. vuelvo para concluir. Es que sí es muy importante. Históricamente el ISSSTESON, exacto. ¿Quiénes llegaban a hacer negocios? Muchas farmacias Sí. que ves ahí en la ciudad, muchas cosas que ves, vienen del ISSSTESON. Sí. Y qué bueno escucharte así, que estés diciendo y que pongas al gobernador primero y que digas tú y que te pongas tú también a decir, a ver, no hay. Vuelvo a concluir. Que el tema es mucho más amplio, pero yo creo que lo vamos a estar debatiendo, Jesús, lo vamos a estar pues consultándote cómo funciona. Yo creo que el tema da para mucho. Oscar Cerrato ayer dijo algo. Yo creo que la próxima semana pudiera ser digno de estar analizándolo. Métase de veras, es algo inédito, es algo que no se había visto y yo creo que deben de seguir el ejemplo las demás dependencias de transparentar el manejo de la vida pública. Obvio, se puede estar de acuerdo o no. Hay que cotejar, hay que documentar, hay que analizarlo, pero por lo pronto es un paso importante. ¿Quiénes pagan? ¿Quiénes no? ¿De dónde viene el dinero del ISSSTESON? ¿En qué se gasta? ¿Para qué alcanza? ¿Quiénes le deben? ¿Y a cuánto ascienden las deudas? Y pues yo creo que esto pues viene de alguna manera a ser un antes y un después en el ISSSTESON, contigo y con Alfonso. Mira, para aquellas personas que por tantos años de mentiras y por tantos años de tacos de lengua aún muestran escepticismo, yo les puedo decir, la línea del gobernador es muy clara. Tenemos que dejarnos de vaciladas. Aquí se acabaron los negocios. El ISSSTESON, que era la joya de la corona de la corrupción, la catedral de la corrupción en el gobierno, tú lo sabes. Totalmente. La creación de cada sexenio farmacias. Ha sido muy puntual el gobernador con que tiene que acabarse por completo eso. Por completo. Esto, insisto, que son instrucciones de él, es un caso histórico y no hay algo similar en México de un ejercicio así. Y yo estoy seguro que las demás, puesto que esa es la instrucción del gobernador, estoy seguro que muchos seguirán el ejemplo, ¿no? Y en este caso concreto, lo más importante, para los trabajadores deben de contar siempre con la verdad. Tienen que tener los elementos en su poder para exigir a sus patrones. Así es, porque Oye, ayuntamiento, porque si viene, ¿por qué no pagas? Si viene alguien de Peñasco, por ejemplo, al Chávez, Sí. y le tiene, o sea, imagínate si llega una señora y que le tengas que decir, señora, no le puedo prestar el servicio, ¿por qué? Porque su ayuntamiento no ha pagado. Claro. Imagínate. Aun cuando a ella le descontaron. Exacto. O sea, ella sí pagó, pero su patrón no. Y no es nada más ayuntamientos, ¿eh? Son ayuntamientos, universidades, institutos, Todo está ahí. organismos de agua, dependencias, ¿no? El gobierno del estado también. Pero porque decide el gobernador no meter la verdad abajo del sofá y hacer como que no existe como les gustaba a los del pasado, la ponemos frente a la mesa y a partir de esa realidad se empieza a trabajar. No queda de otra. Y eso no es otra cosa, Luis, que honestidad y eficiencia. Y es la bandera de este gobierno. Comprometidos entonces, no, bueno, que ya lo habías dicho, pero sí, qué bueno que lo reiteres porque el ISSSTESON era exacto la caja chica, era la fuga
y ha sido. Entonces, a partir de aquí, Jesús, la gente, métase, vamos a estar analizándolo. Yo creo que requiere de otra mesa de análisis. Tú y Si me Priscila van a permites, andar ok. fascinados con lo que van a encontrar Por aquí. supuesto que sí. Vamos a pedirle a Priscila y lo vamos a hacer a Oscar también. Yo creo que es un instrumento y lo debatiremos, ¿no? Yo creo que entre más responsable hagamos a quien le toque pagar, pues se trata de servicios médicos, punto, de la salud. Pensiones. Porque como tú dices, sí es cierto, a ver, servicios médicos. todos estamos, a mí no me, y te lo digo al aire, a mí no me gusta, a veces llegan y pagarle al IMSS, pagarle a Hacienda, llegan cuando tienes una empresa con empleados tienes que pagarle al IMSS sí o sí, Hacienda, al Infonavit, y es mucho dinero, y no gusta, y pesa cuando vas y te tienes que pagar del 30 a 40% de lo que entra a la empresa, pero si no lo haces... ¿Con qué cara, si algo le pasa a uno de los que integran el Proyecto Puente y que digan que llegues al IMSS? Oye, pues no, pues porque el patrón no ha pagado Porque cuotas. Medina no pagó. Imagínate, bueno, no, yo no, sino, pero es decir, sí, yo como representante. No, pero finalmente el Pero alcalde sí, o el rector pero sí, o el o sea, gobernador del pasado pero es el lo que digo, toma pero la decisión de exactamente. jinetear. No, pero por eso te digo, nosotros así de pongo el IMSS porque debemos de tener la conciencia del ISSSTESON, pues es que es igual, porque me han permitido, si son servicios médicos de los trabajadores. Y esto, mi estimado Luis. Y el IMSS te corta, ¿eh? El IMSS o sea, es implacable, maestro, no te la deja. No te la deja pasar. Entonces yo creo que si hacemos esa cultura de que si todos pagáramos lo que nos corresponde y son todos los servicios públicos, desde los prediales, todo, otro país fuéramos también, ¿eh? Pero ¿sabes cuál es la tragedia de esto? Que esto no nada más involucra a los trabajadores del ISSSTESON, porque finalmente son los impuestos de todos los sonorenses, totalmente. lo que paga, son los patrones. Lo que paga el sueldo de los trabajadores y de los patrones. O sea, este es un acto no para los trabajadores nada más, para los derechohabientes, a quienes les han jineteado su dinero. Es también para la opinión pública sonorense, para que sepa cómo se ha jineteado su impuesto. Totalmente. Y esto es un parteaguas y una demostración del gobernador de cómo esa cultura se va a ir superando. Te agradezco mucho y estamos en contacto permanente para seguir diseccionando el portal, que está muy interesante. Muchísimas gracias, Luis. Felicidades, Gracias por tu está espacio. muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Ahorita lo vamos a compartir.